Hola chicos, ¿cómo están? Este es el primero de una serie entonces de videos sobre los temas que me pidieron de lógica digital, ¿sí? Diseño de circuitos digitales usando álgebra booleana y otras técnicas lógicas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen, ¿no? Tutorial virtual sobre lógica digital. Entonces, en este video y en los otros que van a seguir, probablemente serán entre 2 y 3 videos, tenemos los siguientes temas, ¿sí? Entonces esto es importante pues tener claro cuál es el alcance de lo que vamos a hacer. Vamos a ver entonces compuertas lógicas, ¿sí? Y las tablas de verdad en lógica digital son por supuesto muy similares a las otras, pero hay algunas, digamos, algunas sutilezas allí. El álgebra booleana es realmente el cálculo proposicional, eso ustedes ya lo vieron, pero la notación cambia. Y hay 2 o 3 cosas que son un poco diferentes. Luego la simplificación de funciones booleanas, que eso sí, realmente no se hizo de esa manera. En todo caso, hay una cierta similitud con los árboles de verdad. Hay una cierta similitud acá porque en los árboles de verdad uno simplifica las demostraciones siempre y al final el árbol termina con fórmulas muy simples. Bueno, en cierto modo hay una similitud allí. El teorema del consenso, el uso de las leyes de De Morgan, aquí se utiliza mucho más fuertemente que en las otras maneras de hacer lógica, y del complemento, las formas canónicas o normales. Este es un tema también clave, tanto para la parte digital como para otras cosas. Luego tenemos los mapas de Carnot, primero con pocas variables, 2 y 3 variables, y luego con 4, 5 y 6 variables. El concepto de prime implicance y el algoritmo de Quine-McCloskey. De hecho, esto surgió primero históricamente que en los mapas de Carnot. Las Dunker Condition y finalmente la implementación de estas cosas, ¿sí? Recordemos que estamos en un tópico pues sumamente práctico, ¿sí? Por ejemplo, después les mostraré con detalle los chips que implementan las compuertas lógicas. Por ejemplo, este es el inversor, es decir, la negación. Este es el que implementa la disyunción, el OR, y este es el que implementa la conjunción, el AND, ¿sí? Después veremos eso. Entonces, vamos al material. Hay muchísimo material sobre esto, en verdad. Hay muchísimos videos en internet. Del material que he encontrado y que he visto, el que me parece que está mejor hecho realmente es este libro. Me parece bastante bueno. Ravi Kusaman. Es la 6ª edición. Es un texto, imagínense, pues, se escribió hace bastante tiempo y se ha ido revisando. Yo he tenido la oportunidad de ver la 5ª edición y él realmente lo actualizó. Así que mantiene el texto muy bien, muy vigente. Fundamentos de lógica digital y de microcontroladores. Es el capítulo 3. Nosotros vamos a fijarnos en el capítulo 3. ¿Sí? Con respecto a los videos en YouTube, hay igualmente muchísimo material. Este es el que me ha parecido mejor. De hecho, yo lo utilicé el semestre pasado y lo he utilizado en otras ocasiones. Me parece estupendo. Este es de la gente de Pyroelectro, ¿no? Y se llama PyroEdu. Precisamente, él tiene una serie y una de las cosas que me parece mejor de estos videos es que aparece la implementación, digamos, práctica con los circuitos de las compuertas lógicas, y eso está muy bien. Después, de hecho, vamos a ver un poquito de eso, pero este video realmente es muy ilustrativo. Vamos a ver el índice entonces del capítulo 3. Tenemos entonces, fíjense que todo el capítulo se llama álgebra booleana y compuertas lógicas digitales, ¿sí? El primero y el segundo capítulo, el primero tiene una introducción en general al mundo digital y el segundo es de aritmética binaria, el capítulo 2. Entonces nosotros realmente vamos al capítulo 3. Una de las cosas importantes es que la gente que hace hardware y ingeniería eléctrica, diseño digital y en general diseño de computadores utiliza la notación de Boole, que es la notación que le introdujo en el siglo XIX. Por alguna razón la notación que utilizamos usual, que hacemos, digamos, en árboles, que hacemos con los textos, ¿sí? Que hacemos que estamos haciendo acá, ellos en verdad prefieren utilizar la notación más vieja. Utilizan sumatorias, sumas para la disyunción y producto para multiplicación lógica, que sería producto lógico, que sería la conjunción. Entonces fíjense que aquí tenemos las operaciones básicas
Luego tenemos las operaciones adicionales, los símbolos de IEEE, la parte de álgebra booleana en sentido estricto. Luego tenemos los mapas de Carnot, los prime implicants, el algoritmo de Quine-McCloskey que aparece acá, y ya al final viene la implementación. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es entonces el plan de trabajo. Bien, es interesante hacer entonces algunas aclaraciones acá. Aquí les recordé el texto, ¿sí? Que les estoy recomendando. Una aclaración terminológica preliminar es precisamente qué significa compuerta lógica y qué relación tiene esto directamente con lo que hemos visto. Recordemos muy brevemente que nosotros, por ejemplo, al comienzo del curso, ya en la segunda clase, cuando vimos la sintaxis, ¿se acuerdan que vimos acá? Este es el de Logic Book. Cuando vimos la sintaxis de la lógica proposicional, ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando con enunciados, ¿sí? Nosotros trabajamos con sentence. Y nosotros definimos recursivamente sentence como del modo que ustedes pues recuerdan, ¿sí? Y las fórmulas que nosotros escribimos son de este tipo. Tenemos las 5 conectivas. La negación es la única conectiva, se acordarán que es monádica, y luego tenemos las 4 conectivas binarias. Escribimos distintas cosas. Bueno, eso de hecho, algunas son fórmulas válidas, son fórmulas no válidas. Y bueno, lo interesante es que nosotros utilizamos entonces esa notación. Y es importante recordar que entonces estamos trabajando con sentencias, con enunciados, ¿sí? El texto en inglés. Todo esto habla sobre eso. Luego, cuando fuimos a la parte semántica, se introdujeron las tablas de verdad. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros hablamos de asignaciones de valores de verdad. ¿Sí? Quiere decir entonces que le estamos asignando a cada proposición valores de verdad como verdadero y falso. ¿Sabes? Y entonces vemos el resultado de hacer esa operación. Estamos entonces hablando de enunciados y de valores de verdad. Si son verdaderos o falsos. Y aquí tenemos las tablas de verdad, ¿ok? De las conectivas que estábamos utilizando. Posteriormente nosotros fuimos al Tree Proof Generator y a los árboles. Igualmente vimos árboles acá con Berman. Se acordarán en el capítulo 4, ¿sí? Donde vimos entonces los distintos árboles de verdad. Y se acordarán que nosotros vimos las reglas de descomposición. Estas son las reglas de descomposición de árboles que nosotros entonces vimos en ese momento. Y los árboles los construimos todo el tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos las 2 reglas básicas, como, bueno, sean cerrados o sean abiertos en términos de forma. ¿Sí? Este es el ejemplo de la ley de Morgan demostrada de esta manera con la notación que usamos. Bien, ahora entonces hay un cambio. Todo esto se va a preservar, muchísimo de esto se preserva en el tema de lógica digital, pero las cosas cambian un poco. Lo más importante es que entonces, ahora nosotros estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de estados para representar información. Entonces los computadores usan 2 estados para representar toda la información. Estos estados son denotados por los dígitos binarios 1 y 0, o bits de información. ¿Sí? Mediante los bits representamos cualquier información. Los computadores llevan a cabo todas las operaciones lógicas y aritméticas internas mediante compuertas lógicas. ¿Sí? Entonces esto es enormemente importante. Operando sobre números binarios. Entonces, eso es lo que hacemos en lógica digital. Estamos representando entonces estados que toma el computador o inclusive el controlador, lo que sea, ¿no? Los estados son denotados por dígitos binarios. Y luego las operaciones se hacen sobre esos dígitos. Quiere decir entonces que aquí ya hay un cambio. No estamos hablando de enunciados ni de sentences, ni de enunciados ni de fórmulas en el sentido anterior, sino estamos hablando de estados. En lugar de los valores de verdad, verdadero y falso, estamos hablando de unos y ceros para representar diferencias de voltaje, porque eso es lo que ocurre. Tú estás representando un cierto rango donde el voltaje es bajo, digamos como 0, y cuando el voltaje es alto, como 1. Entonces se está mapeando, se está representando la diferencia de voltaje entre una cosa y la otra como 1 y 0. Luego, lo que estamos entonces
es representando, haciendo las operaciones lógicas aritméticas en el computador, las estamos haciendo sobre números binarios. Anteriormente, como hablábamos de sentencias, pues realmente la sentencia puede interpretarse de cualquier manera. Los que asistieron a la charla sobre Gödel verán que la idea numérica apareció con la numeración de Gödel, ¿sí? Acá entonces no nos interesa establecer un puente entre una cosa y la otra, como en el caso del teorema de Gödel, sino directamente trabajar sobre números binarios y trabajar sobre estados. Tres cosas importantes cuando estamos diseñando ya un computador de manera práctica, ¿sí? Entonces veamos, nosotros acá entonces, voy a poner esto un color un poco oscuro, tenemos tres niveles. El nivel de sistema, ¿sí? El nivel de sistema, que es el tipo de diseño donde estamos trabajando con CPU, con la memoria, con los chips, y es ya la interfase del computador. Ese primer nivel. El tercer nivel es el nivel del device. Aquí estamos utilizando transistores para diseñar las compuertas lógicas. O sea que el nivel de device es el nivel en que estamos implementando toda la parte lógica, ¿sí? Este es el nivel de implementación. Nosotros sí vamos a hablar sobre esto al final, ¿sí? En los temas que les leí estaba eso. Pero la mayor parte de lo que vamos a hacer en estos videos está precisamente en el nivel lógico. Fíjense, esto es lo que nos interesa y lo que vamos a poner toda la atención. El nivel lógico entonces es la técnica de diseño, ¿sí? En la cual los chips que contienen compuertas lógicas como I, O y la negación, ellas son usadas para diseñar los componentes digitales de los computadores. Entonces aquí es donde vamos a estar, ¿sí? Una primera, entonces ya no estamos utilizando sentencias, enunciados, sino que estamos a nivel entonces de compuertas lógicas. Entonces el término compuerta se refiere a circuitos digitales, ¿sí? Se refiere entonces a circuitos digitales que ejecutan operaciones lógicas tales como la conjunción, la disyunción y la negación. Ya directamente empezaremos a hablar de AND, OR y NOT, de tal manera que lo que antes era el resultado, que iba a ser un valor de verdad de la operación, ahora va a ser entonces la salida de la operación lógica cuando esa operación lógica se aplica a un número de entradas, de inputs, ¿sí? Entonces fíjense que antes decíamos la conjunción, cuando escribíamos esto, por ejemplo, decíamos la conjunción es verdadera si y solo si ambos valores son verdaderos. Bueno, de hecho lo estoy escribiendo con la notación mezclada. Si ambos son verdaderos, entonces todo esto da verdad. Bueno, entonces acá, ahora voy a decir que el producto lógico, que por eso es la notación que se usa, cuando ambos, digamos, pasa corriente por los dos, se podría decir, o que hay, pues, las entradas son unos, esto aquí va a dar el valor 1, ¿sí? Al implementarlo, pues, lo que ocurre es que en efecto, la corriente que está pasando por las dos entradas, a través de la operación, va a aparecer entonces acá. Por ejemplo, si es una lámpara, la lámpara va a encenderse en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense que la definición es la misma. Para que todo esto me dé el valor, para que todo esto entonces me dé el valor 1, que equivale al valor verdadero, entonces necesito que los dos tengan los valores 1. Y aquí está la definición de AND gate. Da entonces el valor si all the inputs are 1. ¿Ve? The input is 0 if one or more are 0. ¿Ve? La O, la compuerta O, funciona exactamente como funcionaba nuestra disyunción anterior, ¿sí? Que decíamos que entonces acá, ¿se acuerdan que esto era verdadero, verdadero, verdadero y aquí falso? ¿Sí? Esto ahora se convierte en la suma lógica. Entonces aquí va a funcionar como 1, 1, 1 y 0. Quiere decir que si al menos alguno de estos tiene el valor 1, ¿sí? Si al menos uno tiene el valor 1, digamos que aquí hay un valor 1 o que por acá hay un valor 1, entonces la función, la compuerta lógica OR
da el valor final 1, y en cambio si los dos son 0, la compuerta da el valor 0. ¿Bien? La negación es el inversor. Entonces, bueno, exactamente el inversor hace pues lo que hace la negación lógica que habíamos visto. Simplemente invierte el valor. Entonces, en el otro caso era que de true pasaba a false, de false pasaba a true, y ahora va a ser que de 1 pasa a 0 y de 0 pasa a 1. Entonces, de esta manera tenemos la primera idea. Comparen entonces la tabla de verdad. Otra cosa, la negación, por ejemplo, en este texto se denota con de esta manera, ¿no? Nosotros lo habíamos hecho así o lo estábamos haciendo así en las dos notaciones de negación. Ahora fíjense que la negación es una letra a la que se le, ¿sí? Lo voy a poner aquí. La letra acá se le pone esta rayita arriba, ¿no? Entonces, aquí lo tienen. La función de negación de una variable booleana escrita de esta manera. Si, solo si, es 1, si, solo si, A es 0. Es como decir que es verdadero, si, solo si, A es falso. Bueno, etcétera, etcétera. Fíjense que la tabla tiene un detalle. O sea, el primer detalle es la parte de notación. Segundo, estamos hablando de las entradas y la salida, en lugar de, como antes que hablamos de la proposición y en su negación. Y por último, fíjense el orden en que está hecho. Nosotros siempre trabajamos primero verdad y después falsedad. O por ejemplo, cuando teníamos de 2, hacíamos esto. Y este era el arreglo que hacíamos para entonces aquí poner el valor. Acá la tabla se construye entonces no empezando por el valor máximo, porque la verdad consiste en 1, sino por el valor mínimo. O sea que esto sería la primera. ¿Sí? Y así se va construyendo. ¿Sí? Desde este hasta el 1, 1. ¿Sí? O sea, comienzo entonces con 0, 0 y voy construyendo hasta llegar a 1, 1. Si tengo 3, será así. Y voy con 1 y aquí termino en 1, 1. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como decir que la tabla empezara con falso, falso. Y sacáramos todo hasta llegar a true, true. Sería exacto. Entonces, esa es la otra diferencia con las tablas de verdad normales. ¿Sí? Y por último, como ya habíamos dicho, una cosa interesante de los árboles de verdad es precisamente que los árboles de verdad se construyen por descomposición. Fíjense que acá, esto es interesante porque, por ejemplo, en el libro que les mencioné de lógica digital no dice eso. Y por el otro lado, ni Huth y Ryan, Logic in Computer Science, y tampoco el libro de Logic Book lo mencionan. Fíjense que la similitud no sería con las demostraciones que hemos hecho entonces, este tipo de demostración. Esto no es realmente similar a lo que vamos a hacer. Lo más similar es precisamente los árboles. Fíjense por qué. En los árboles tú tienes una fórmula, digamos, compleja, como esta. Y para determinar que es válida, ¿qué haces? Armas su negación y haces la reducción al absurdo. ¿Y qué te queda? Te quedan fórmulas simples al final. O sea, tú estás simplificando. Partes de lo complejo y llegas a lo simple. En las demostraciones que vimos con el Huth y Ryan, no es realmente eso. En este caso sí es más simple, ¿verdad? Pero tenemos casos como los teoremas en los cuales no ocurre eso. Igualmente, las demostraciones como esta, esto sí es bastante diferente entonces a lo que vamos a tener ahora. De hecho, teníamos teoremas donde no hay premisa sino conclusión. Y la conclusión puede ser muy complicada. O sea, aquí no está la idea de simplificar realmente, ¿no? Fíjense, esto ya no tiene análogo en lo que vamos a hacer. Esto ya es diferente. ¿Sí? En las demostraciones de este tipo, no necesariamente estamos simplificando. Fíjense que aquí, por ejemplo, este teorema se convierte en este y viceversa, y no hay la idea de simplificación. ¿Sí? No hay la idea de simplificación como antes. Entonces, eso sí es un contraste. Acá siempre va a estar la idea de simplificación como en árboles. Entonces, pueden hacer la analogía entre esto y los árboles. Bien, bien. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar a introducir ya las compuertas lógicas con toda la notación. Repito, el asunto es notacional. Y para que quede entonces bien claro, la conjunción van a ver que se va a introducir como producto lógico. La disyunción es entonces ahora la suma lógica, y la negación, que era esta notación, es simplemente el guión arriba de la letra, ¿sí? O sea, que quiere decir que cuando yo antes escribía A y B, ahora voy a escribir, por ejemplo acá,
A y B de esta manera, ¿sí? Si voy a escribir muchas de estas, entonces voy a utilizar la productoria. En lugar de A o B, voy a escribir ahora la suma lógica y por supuesto si voy a utilizar varias, voy a hacer una sigma, la de toda la vida. Y ahora negación de A se convierte en esto. Y entonces esta es la notación básica que vamos a estar usando de ahora en adelante. ¿Listo? Bien, entonces a continuación vamos a introducir ya las compuertas lógicas con todo detalle y la simplificación de las funciones.